Bienvenidos a esta serie de videos sobre la implementación de un sistema inteligente para la gestión de puentes en Colombia. Módulo 2, Inspección y diagnóstico. Los ponentes serán el ingeniero Federico Núñez Moreno y el ingeniero Edgar Muñoz Díaz. El tema, Grupo 3, Superestructura. La presentación se dividirá en tres partes. Primero, una breve introducción sobre la manera en que la inspección y el diagnóstico son importantes en la gestión de puentes en Colombia. Segundo, la inspección de nivel 1 y 2 con detalles en las rúbricas de los diferentes componentes de la superestructura de un puente. Y tercero, ejemplos prácticos utilizando dichas rúbricas aplicados a tres puentes reales, los cuales tuvieron inspección visual durante el año 2020. Los elementos más importantes de la superestructura dependen principalmente de la tipología de puente que se tenga. Por ejemplo, en la fotografía que se puede ver de un puente en donde las vigas son de acero y la losa en construcción es de concreto, pues los elementos de mayor importancia a la hora de la inspección visual en términos del acero claramente serán las vigas, que pueden ser vigas en caliente o pueden ser vigas armadas con almas altas, y los elementos que se requieren para mantener su estabilidad durante operación y durante construcción, como son el caso de los arrastramientos nodales, arrastramientos torsionales y arrastramientos relativos. En el caso de una estructura tipo armadura, pues ya no tenemos estas vigas de alma alta como en el caso anterior, por ende vamos a tener otros elementos que hacen parte de la estructura de cercha tridimensional. Allí vamos a tener cordones superiores, cordones inferiores, elementos diagonales verticales y además vamos a tener arrastramientos que funcionan de manera vertical, torsional y relativa. En este caso, como en las fotografías que ustedes están viendo aquí, los elementos a los cuales se les hará la inspección y que tendrán la mayor importancia serán los mismos elementos longitudinales, pero también a los elementos que se encargan de conectar las diferentes partes de este tipo de puentes. Como existen varias tipologías de puentes, siempre es bueno recordar sus formas, sus geometrías y las partes de estos puentes. En la página que ustedes ven al final de esta diapositiva, https puentesfatiga.wixsite.com/mysite, una página hecha por una estudiante del pregrado en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, les puede servir a ustedes de referencia con base en fotografías de puentes nacionales e internacionales, y en esta página misma ustedes van a encontrar algunos links a las partes de los diferentes puentes dependiendo de su tipología y algunas breves historias sobre algunos colapsos importantes en fatiga. Para la inspección visual de los elementos de la superestructura, siempre es bueno contar con herramientas para poder hacer esta actividad. Estas herramientas pueden dividirse en las herramientas físicas que lleva el inspector visual, como sus elementos de protección, seguridad en el trabajo, como también sus herramientas de magnificación visual, una lupa, un microscopio óptico, como también la misma app que se ha diseñado para la guardada y administración de información en tiempo real, pero a partir de esta rúbrica básica, que es la manera en la que se le puede permitir a un inspector visual calificar el daño que observa cuando está al frente del puente. Es en ocasiones difícil saber cuándo un daño puede llegar a ser ligero, cuándo puede ser fuerte o cuándo puede ser un daño de tipo extremo. De esta manera, dependiendo de las tipologías de los daños esperados en los diferentes elementos de la superestructura, pues a partir de un esquema básico de calificación como el que ustedes están viendo aquí, se le va a poder dar una serie de herramientas también al inspector visual para que pueda determinar si los daños que observa en una estructura están en el lado de la seguridad o se pueden calificar insignificantes, o si hay que tomar alguna medida especial o extrema en el caso de que la seguridad del puente se pueda ver comprometida. De esta manera
como el profesor Muñoz en el año 2009 lo dijo, es importante hacer una evaluación de inspección visual, ya que esta es una herramienta para poder estimar la estabilidad estructural. Si nosotros observamos elementos extremos y severos en las diferentes condiciones del puente, pues existe una alta probabilidad de que esa estructura pueda en un futuro cercano estar comprometida tanto en su seguridad como en su capacidad de carga. Aquí en esta diapositiva podemos ver el procedimiento para determinar el índice de condición del puente de manera general. Y aquí se puede ver claramente cómo la rúbrica que se presentó en la diapositiva anterior hace parte conjunta de todo el trabajo de inspección y diagnóstico. Cada una de esas rúbricas se aplicará a las diferentes partes y elementos de un puente, como los elementos de servicio, la superestructura, la subestructura, el entorno y la señalización. Dependiendo de los factores que se encuentran allí, de los valores numéricos, en donde un valor numérico superior indica un daño cada vez más superior. Y con base en una serie de porcentajes que ayudaron a identificar la estabilidad de una estructura en función claramente de su tipología, y estos porcentajes pues determinados en un proceso de evaluación con toma de decisiones basada en opiniones expertas. De esta manera se puede integrar toda esta información para poder generar un índice de condición. Si una estructura tiene un índice de condición bajo, entre 0 y 2, estamos hablando de una estructura estable a la cual se le debe mantener pues, sus inspecciones visuales para determinar el estado del puente, pero de una manera bastante más espaciada, ya que la estructura está en buenas condiciones. Sin embargo, si nosotros tenemos en el índice de condición valores de 4 o superior, pues estamos ante una estructura que puede ser susceptible a una falla parcial o total, en cuyo caso es posible que el número de frecuencias anuales de revisión a este tipo de estructuras se nos aumente. Cuando esta información se hace parte del sistema que ahora va a tener el Instituto Nacional de Vías, pues va a ser muy fácil la consulta y poder saber en el momento en el que se hace la consulta cuál es ese valor numérico que tiene la condición del puente en el momento más reciente al que se le hizo la inspección visual. De esta manera se va a poder saber de manera muy rápida e identificar cuáles son los grupos de mejor capacidad o de mejor remanencia en el puente y cuáles grupos deben ser objeto de inspección y de tratamientos posteriores cuanto antes, ya que son los que revisten el mayor deterioro o la mayor importancia para poder mantener la seguridad estructural en el puente. Ahora, ¿por qué es importante tener un índice de condición del puente? Como se indicó en unas diapositivas anteriores, dependiendo de la calificación numérica que nosotros tengamos de dicho índice de condición, nosotros vamos a tener una frecuencia asociada para la siguiente inspección. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos estructuras cuyo índice de condición se clasifica como satisfactorio o estable, pues entonces las frecuencias de inspecciones se pueden hacer cada 5 años o cada 3 años. Sin embargo, si nosotros tenemos estructuras a las cuales se les ha observado daños importantes y que han calificado como extremos de acuerdo a las rúbricas de calificación, pues entonces debido a que el índice de condición es calificado como susceptible a falla parcial o total, pues las frecuencias de las inspecciones casi que se tienen que hacer de manera urgente y prioritaria, y es posible que solamente con las inspecciones visuales que se observan se pueda tomar una decisión de mantener o no en servicio una estructura. Para el caso de las superestructuras, los diferentes componentes que se pueden observar se pueden clasificar en aparatos de apoyo, como en el caso de los balancines de acero, rodillos y basculantes también hechos de acero. En el caso de las losas, es posible encontrar en algunos puentes antiguos láminas de acero. En el caso de las vigas, claramente pueden ser vigas de alma alta o vigas armadas en caliente que hacen parte de sistemas mixtos para puentes.
Los elementos de arco, que generalmente pues se hacen con elementos huecos prefabricados para poder generar los tamaños necesarios y las luces importantes que se pueden lograr con los aceros estructurales. Los cables, todo tipo de cables de catenarias, pendolones y tirantes, y en el caso de de las armaduras, pues todo elemento que haga parte de los cordones inferiores, superiores y de los elementos de arriostramiento. Cuando se revisa en el módulo de inspección y diagnóstico que ahora va a utilizar el Instituto Nacional de Vías, ¿cuáles son las palabras clave para los cuales yo debo revisar para los diferentes componentes? Yo debo revisar durabilidad, yo debo revisar estabilidad. Cuando yo reviso las palabras clave que aparecen en estas rúbricas de deterioro, pues las palabras más importantes en el caso de acero siempre estarán relacionadas con la palabra de corrosión. Puede aparecer la palabra oxidación, que es un estado de menor daño que la corrosión. Puede aparecer también la pérdida de pintura como una posible situación asociada al inicio de la corrosión. Y también puede aparecer en estas rúbricas la palabra daño o la palabra de golpe. En el caso del acero, el daño aparece expresado como la presencia de fisuras, su longitud y su tamaño y localización respecto a los elementos estructurales estudiados. Es importante recordar que antes de hacer cualquier actividad de inspección visual, lo más importante es la seguridad, así como la misma aplicación que se tiene para teléfonos y aparatos móviles, así como las rúbricas y las diferentes fotografías de ejemplos que aparecen en la aplicación para poder guiar al inspector visual. Es muy importante poder contar con los elementos de seguridad como el casco, las botas, los arneses, para poder garantizar y para poder generar un estado de seguridad en el inspector visual, y que de esta manera la persona se pueda concentrar en su trabajo e identificar no a la carrera, sino de una manera juiciosa y concienzuda lo que se observa en campo. El primer ejemplo se puede observar respecto a los apoyos en general y en cuanto a la manera en la que el apoyo está en contacto con la superficie de nivelación. Esta superficie de nivelación y el contacto que puede tener con el apoyo puede verse modificada o alterada por los efectos de corrosión. Entonces, los daños insignificantes o ligeros son aquellos en donde no existe un deterioro presente o simplemente pues la superficie del apoyo y la superficie de nivelación están en contacto a pesar de tener algunos elementos menores de deterioro. Sin embargo, cuando empiezan a tenerse fenómenos, presencia de humedades, presencia de vegetación, presencia de fisuras, inclusive cuando ya no existe contacto entre los elementos del apoyo de acero y la superficie de nivelación, pues hablamos de daños severos y extremos, en cuyo caso pues hay que poner atención, porque cuando un sistema de apoyo no está en contacto con la superficie de nivelación, es posible que la estructura esté funcionando de manera atípica y que puedan generarse fenómenos de torsión que se estén distribuyendo al interior de la estructura. Aquí tenemos otro caso que relaciona a los apoyos móviles en acero y es la capacidad de movilidad. Cuando una estructura está diseñada de tal manera que alguno de los apoyos sea de primer orden, quiere decir que no se le puede restringir su desplazamiento horizontal. La posibilidad de uno de estos apoyos de moverse se empieza a perder a medida que existe acumulación de suciedad o cuando existen fenómenos relacionados a la presencia de humedad que pueden degenerar en corrosiones pues de muchos niveles. El tema es cuando el apoyo no se puede movilizar de manera horizontal, pues la estática del puente puede llegar a verse afectada e inclusive el diseño de los elementos próximos al apoyo. De esta manera
Si se observa que un apoyo en funcionamiento no se está moviendo bajo condiciones de servicio, pues podemos estar hablando de daños extremos o severos, en cuyo caso pues hay que tomar una decisión bien de reparación o bien de mantenimiento, de tal manera que se pueda garantizar el desplazamiento de estos apoyos. En el caso de los balancines, la capacidad de estos para trabajar como un apoyo depende del todo y del sistema que une el balancín con el elemento que sirve de conexión al apoyo. Si se pierden los elementos de conexión que se encargan de mantener unidos el elemento más extremo del puente con el sistema de apoyo abajo a la superficie de nivelación, pues podemos tener apoyos parciales, apoyos que no estén generando una correcta distribución de la carga hacia el punto de conexión en la superficie de transmisión de carga, y dependiendo de qué tan inadecuada sea esa conexión, pues estos elementos pueden generar zonas de inestabilidad para el puente. Entonces, los daños extremos se presentan cuando la conexión entre el balancín y el sistema estructural se ha perdido por más de un 30%. O también porque existe una presencia de corrosión tal que es fácilmente observable que ya no existe un contacto adecuado entre el sistema del balancín y el sistema de transferencia de carga. Finalmente, en el caso de los apoyos tipo balancín, cuyo sistema mecánico se basa en la transferencia de fricción de un elemento horizontal que funciona como transmisor de carga, en caso de que las platinas que se encargan de unir tanto la base como el elemento que se conectan ya presenten efectos de rotura, bien sea por sobrecarga mecánica de tal manera que haya fisuras, o bien sea por la presencia de corrosión que hace que estas fisuras se aumenten tanto en tamaño como en ancho, pues se pueden tener casos en cuyo deterioro ya no se pueda generar un adecuado apoyo, ya no se pueda generar una transmisión correcta de carga desde la superestructura hacia la parte inferior, y más bien lo que se esté observando es un deterioro por ovalamiento o por posible desgarramiento de la platina que se encarga de conectar la superestructura con el detalle del apoyo basculante. Entonces, en estos casos podemos estar hablando de daños extremos, y pues es muy importante poder hacer una reparación adecuada lo antes posible para evitar un colapso parcial de la estructura. Ahora vamos a ver las rúbricas de los daños más importantes en el caso de vigas de acero. Como se puede observar en el caso de las rúbricas de daños para elementos a flexión, se pueden dividir en tres estados. Cuando las vigas no tienen ningún tipo de daño, no tienen pérdidas de pintura, cuando los elementos se ven en buen estado, en este caso podríamos hablar de algo insignificante, y luego se pueden centrar los daños de ligero a severo dependiendo del efecto de la oxidación y de la corrosión en las paredes tanto de aletas como de almas. Dependiendo del porcentaje estimado de pérdida de las aletas, especialmente por ser elementos donde se concentra la inercia estructural, pero de las almas también por la capacidad acortante, entonces dependiendo de qué tan agresivo sea el daño de la corrosión a estos elementos, se puede hablar de daños ligeros, leves, fuertes o severos. ¿Cuándo se habla de un daño extremo en una viga? Cuando haya presencia de fisuras. Las fisuras se centran en específico a un tipo de daño particular acumulativo que es la fatiga. Como se va a ver más adelante, esas rúbricas de fatiga van a ser un poco más especiales dependiendo de la tipología de las uniones y de los elementos estructurales que se conectan, pero cuando en un elemento principal sometido a flexión se pueden observar fisuras, es en este caso cuando estamos ante casos extremos de daño. Elementos de arco en acero. Ya que los elementos de un arco principalmente están sometidos a compresión, sin embargo, también pueden verse sometidos a flexión debido a la acción de los pendolones,
se hace importante siempre la revisión de esta zona de conexión entre los pendolones y el arco. De esta manera, la rúbrica está centrada en los daños que se pueden presentar debido a fisuras, bien sea por fatiga o corrosión, o los dos, en la zona de conexión entre el arco y el pendolón. Sin embargo, siempre es importante revisar las soldaduras que mantienen la conexión, la continuidad de los diferentes elementos del arco como tal, así como aquellos elementos de conexión mecánica como remaches o pasadores que mantengan la continuidad axial del arco. Elementos para cables. A diferencia de los elementos del arco que funcionan a compresión principalmente, los elementos que trabajan a tracción de manera natural serán los cables. De esta manera, las rúbricas tienen que centrarse o se centran en la búsqueda de cables que han sido reventados, que están destensionados, que han presentado fracturas o que están afectados por algún nivel de corrosión. De esta manera, cuando el área que es efectiva a la hora de transmitir esfuerzos de tracción se reduce, pues se puede aumentar la probabilidad de colapso total o parcial en la estructura. De esta manera, las rúbricas buscan rotura de elementos de cables y la presencia de rotura con algunos elementos que pueden llegar a tener corrosión. Elementos de armadura o elementos para cerchas planas y tridimensionales. Aunque la rúbrica para los elementos de un puente, de una estructura, cuyo sistema estructural sea el de una armadura, donde claramente existan elementos planos y de rigidez transversal, siempre será la pérdida de la capacidad de transmisión de carga axial. Esto se debe principalmente a la presencia de oxidación y de corrosión, y últimamente, si la corrosión es muy agresiva, se pueden presentar pérdidas fuertes de la sección transversal que hacen que se puedan generar concentraciones indebidas de carga. Debido a esto, la rúbrica está centrada en la identificación hasta el nivel ligero de pérdida de conexiones en tornillos en caso de que ese sea el sistema de conexión, pero principalmente se centra en la identificación de la pérdida de la sección transversal de aletas y almas por la presencia de corrosión. Como se puede ver en la categoría del daño extremo, si esta pérdida es superior al 10% y si además de esto se identifica fisuración producto de fisuras por fatiga o debido a la misma pérdida de sección transversal por sobrecarga en las zonas corroídas, entonces estamos ante eventos extremos del cuerpo longitudinal de las cerchas. Aunque estructuralmente estos elementos no soportan una gran demanda de carga, sí tienen una función primordial, sobre todo brindando arrastramiento a aquellos elementos que trabajan en compresión y cuyas longitudes son importantes. Si los elementos de arrastramiento se deterioran con el paso de los años, es posible que los elementos principales que están arrastrando dejen de estar arrastrados y de esta manera las longitudes efectivas en compresión se aumenten consistentemente. De esta manera, si un elemento principal pierde su arrastramiento de la manera como fue diseñado, puede perder capacidad de compresión también y puede venir conllevar a un colapso que puede ocurrir de manera súbita. De esta manera, lo más importante es poder observar cómo están estos elementos debido a la exposición ante oxidación y posibles pérdidas de sección transversal por corrosión. Entonces, los estados de daño ligeros y leves se pueden observar cuando estamos en zonas afectadas por oxidación y corrosión inferiores a un 40%. Sin embargo, cuando ya se presentan pérdidas de sección transversal mayores a un 40%
o cuando el elemento ya tiene problemas mezclados con fisuración, es un momento indicado para poder, primero, ser identificado el daño como extremo y segundo, pues obviamente para sugerir posibles cambios y poder garantizar que el arriostramiento del elemento principal a compresión quede debidamente asegurado. Si estos elementos de arriostramiento se unen a la estructura o arriostran los elementos principales no por soldadura, sino por sistemas mecánicos como remaches y pernos de alta resistencia, pues los daños van a verse centrados en la pérdida de estos elementos. Si se pierden estos elementos, pues no se puede garantizar una debida conexión acortante. Y si no hay una conexión acortante adecuada como fue desde diseño, pues se pueden aumentar fenómenos como el del rezago de cortante. Y de esta manera poder generar concentraciones de esfuerzo que pueden conllevar a fatiga. De esta manera, la rúbrica sugiere y le guía al inspector visual a la identificación de la cantidad de tornillos, pernos o pasadores que pueden estar perdidos, bien porque estos se han caído en el caso de pernos que están unidos por un sistema de pretensionamiento desde el momento en el que van a funcionar, o bien de remaches que por vibración o por fatiga local pierden la cabeza y terminan cayéndose. En cualquiera de los dos casos, pues es importante identificar cuando no se generen daños o pérdidas de tal manera que se pueda haber comprometido hasta el 50% del conteo de estos tornillos, en cuyo caso estaríamos en un estado extremo en donde los cortantes debidos al sistema de conexión pues no se están entregando de manera adecuada a las platinas de unión. Zonas de soldaduras en general. Las soldaduras son elementos de conexión cuyo principio de unión es el depósito químico y térmico de un elemento de acero que se encarga de unir dos elementos que están completamente no vinculados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando la soldadura cristaliza se vuelve un elemento de altísima rigidez. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos elementos son objetos de fractura. De esta manera, la rúbrica y el tipo de daño es función de la longitud completa del depósito de soldadura. De esta manera, si una soldadura no se le ve de manera simple algún tipo de fisuración, podemos hablar de daños insignificantes. Cuando se habla de un daño ligero, cuando es posible que tengamos cambios en la pintura en la zona cercana donde existe la soldadura, o donde se hayan identificado de pronto procesos de humedad prolongados, de pronto donde existan, por ejemplo, zonas de soldadura y haya presencia de vegetación. Sin embargo, los daños leves, fuertes y severos son función del porcentaje en el que una fisura ha avanzado a lo largo de la longitud completa del cordón depositado. Cuando hablamos de un daño extremo en una soldadura, cuando la fisura visualmente se ha estimado afectar más de un 60% de la longitud del cordón de soldadura. De esta manera, el factor de seguridad del diseño de la soldadura ya está en juego y estamos hablando de posibles zonas en donde pueden generarse pues fallas súbitas. De esta manera, el inspector visual debe centrarse en identificar en la mejor manera de su juicio y con los elementos que lleva, identificar cuál es la longitud completa de esta soldadura y compararla porcentualmente contra la longitud del depósito. Esta rúbrica se encarga de identificar posibles elementos de oxidación y posterior corrosión en pernos y remaches. Los pernos y los remaches funcionan haciendo transmisión de carga en un área reducida de la sección del área gruesa. Esto debido a que el elemento se tiene que perforar, obviamente para poder permitir el paso del elemento. De esta manera, si nosotros tenemos superficies de conexión que estén afectadas por corrosión, en los cuales se puedan estimar pérdidas de la pared por la corrosión
y que adicionalmente se identifiquen pérdidas porcentuales del número total de tornillos o de pasadores que se encargan de generar la transmisión acortante, pues podemos estar hablando de los diferentes tipos de daño. Entonces, un daño insignificante es cuando no tenemos ni corrosión ni pérdida de pernos ni remaches. Un daño fuerte es cuando tenemos pérdida de algunos elementos de tornillos o de remaches, y además existen evidencias de oxidación e inclusive de corrosión. Y los daños severos y extremos pues es cuando ya se tienen pérdidas porcentuales de más del 50% de los tornillos que se encargan de generar la conexión acortante, y además cuando el material de base presenta oxidación y corrosión. Todas las fisuras que se observan en la estructura metálica generalmente son producto del fenómeno de fatiga. Sin embargo, cuando estas fisuras se generan o se presentan en zonas donde existen fenómenos de oxidación y de corrosión, se puede decir que la fisura es objeto o se produce por una mezcla entre oxidación, corrosión y el fenómeno de sobreesfuerzo por fatiga. De esta manera, dependiendo del espesor y también de la longitud que se puede identificar, pero principalmente del espesor, podemos hablar de daños insignificantes, leves, ligeros, severos o extremos. Es importante identificar con elementos de magnificación en las zonas en donde existe presencia de oxidación y de corrosión, si se pueden identificar estas fisuras y poder con una regleta de fisuración identificar el ancho máximo que se le puede observar a la zona bajo estudio. Es así que entramos a las rúbricas de fisuración por los elementos de fatiga. Las zonas en las cuales los pendulones se unen bien al arco o a las vigas longitudinales es objeto de estudio a la hora de identificación de fatiga. Los elementos del depósito de soldadura que unen las platinas con los elementos del pendolón pueden verse sometidos a elementos de fatiga, no por cargas propiamente, pero sí por elementos de vibración natural o por aceleraciones debidas a ráfagas de viento. De esta manera es importante hacer una inspección de estos elementos, así como los mismos elementos perforados que permiten el paso de pines de conexión en las partes superiores e inferiores de los pendolones, debido a que las platinas no están funcionando a área gruesa, sino por áreas efectivas, es decir, por áreas netas. Es importante hacer una revisión de las zonas internas de estas perforaciones, ya que es posible encontrar fisuras. De esta manera, la rúbrica se encarga de orientar al inspector visual a la hora de buscar si existen daños por fisuración, en donde hasta un 40% de la sección se puede ver afectada por el avance de estos elementos. En algunos elementos de armadura, en donde se requiere mejorar la condición estructural, bien por deflexiones o bien por capacidad de carga, en algunas ocasiones se suele adosar una platina utilizando bien soldadura longitudinal o soldadura transversal, como se puede ver en estos ejemplos. Sin embargo, las soldaduras transversales son soldaduras críticas de acuerdo a los detalles y a la investigación que ha hecho AASHTO, y de esta manera el objetivo del inspector visual es identificar longitud de la fisura, sobre todo si esta fisura, que puede emanar de la soldadura y del cordón de depósito, ya ha entrado en el cuerpo de la platina original, es decir, en el elemento de soldadura base. De esta manera, si la longitud es bastante grande, si además el 60% de la longitud del cordón transversal se ve afectado, y si además la soldadura ya ha traspasado al acero base, que es donde se une la soldadura, en un ángulo cercano a los 45 grados, pues estamos ante eventos extremos que tienen que ser reportados. Cuando el inspector visual llegue a puentes en donde existen este tipo de estructuras en forma de X,
Estamos entre sistemas de control de desplazamientos de las vigas de alma alta o en el caso de las cerchas en control torsional y que en muchas ocasiones generan fatiga debido a esfuerzos que se concentran fuera del plano de los elementos que se conectan. Esto es mucho más importante en vigas de alma alta, como se puede ver allí, en donde existe un espacio entre la parte superior de la aleta inferior y la parte inferior de la aleta inferior de este elemento de unión en forma de X. Cuando queda un pequeño espacio de algunos 4 o 5 centímetros o inferior, entonces lo que se genera es una concentración de deformaciones perpendiculares a el alma del elemento que conecta. Generalmente el hecho de que quede este pequeño espacio genera una condición en donde la fatiga no se genera por sobrecarga o por sobreesfuerzos, lo que se le conoce como fatiga por carga, sino que la fatiga ocurre por desplazamientos fuera del plano de acción. De esta manera, en este tipo de sistemas de conexión, el inspector visual lo que va a hacer es identificar el crecimiento de estas fisuras. En el caso de que tenga uniones mecánicas, cuántos pernos están involucrados, qué porcentaje de los remaches longitudinales la fisura atraviesa, como en el caso de la fotografía, o en el caso de las soldaduras, qué longitud del cordón por donde se está generando el daño se ve afectado. Ahora bien, si esta fisura llega a tomar algún tipo de angulación y abre camino a través del alma del elemento de viga principal que se encarga de controlar, en este momento estamos hablando de daño extremo y debe reportarse para cambio lo antes posible. Estos perfiles en L son muy usados como sistemas de conexión acortantes, sobre todo pues en sistemas de vigas longitudinales de losa en donde no existe transmisión a momento. Estos elementos en forma de L se pueden encontrar doblemente soldados, soldados pernados o doblemente pernados. Entonces es importante identificar la longitud del cordón de soldadura y las posibles fisuras y la longitud respecto de, obviamente, las longitudes de depósito, como también la pérdida de los tornillos o remaches a la hora de la unión de cortante. Entonces es tan importante la longitud de la fisura que se puede observar en el depósito del cordón de soldadura, como el porcentaje de remaches que aún está presente, o en otras palabras el porcentaje de remaches que se ha perdido durante el servicio. Pero muy importante también entender que es posible que se pueda generar un estado de fisuración en el ángulo de unión del perfil, y esto se evidencia por pues, una fisura como la que se ve en el ejemplo de la rúbrica para el caso de severo y extremo, en donde tenemos una mezcla entre fisuración del elemento, posibles fisuras en el depósito de soldadura y pérdida de remaches o de pernos de alta resistencia, en cuyo caso tenemos casos extremos de conexiones de cortante. Es muy importante reportar estos elementos lo antes posible porque las fallas de las conexiones de cortante pues tienden a ser súbitas y no avisan. Este ejemplo de rúbrica es muy interesante porque se centra en el estudio de las placas y de las platinas, elementos de conexión para armaduras tridimensionales y cerchas planas. Estos elementos se encargan de mantener la unión estructural a nivel de nudo mediante la transmisión de cargas por cortante. De esta manera, en caso de que se llegue a presentar fatiga, la fatiga se va a mover a través de las perforaciones intentando unir el área neta, generando caminos posibles de fisuración o caminos de ruptura. De esta manera, el inspector visual y la inspección visual debe centrarse en la posibilidad de caminos hacia los cuales la fisura intente unir varias perforaciones estándar en la placa o en los elementos perforados.
De esta manera, elemento de mayor importancia es el número de remaches o de pernos de alta resistencia porcentuales que se están vinculando a un posible camino activo de fisura de acuerdo a la longitud o a la dirección total de ese camino de ruptura. Es muy interesante porque estos caminos de fisura se pueden activar solamente por la vibración natural del puente, no se requieren grandes niveles de esfuerzo, y esto ocurre debido a que tanto los elementos que se unen como la platina están perforados, y debido a esto pues son elementos susceptibles a daño. Sin embargo, estos elementos son muchísimo más resistentes a fenómenos de fatiga que las mismas soldaduras. En este caso, los pasadores son elementos de área supremamente grandes comparados con la sección transversal de los elementos que unen. Este elemento que ustedes están viendo aquí es un elemento que tiene muy baja redundancia, y en caso de que se llegue a generar la fisura, bien por el área gruesa o principalmente por el área neta, que corresponde a el área en el plano que corta el pasador con el elemento de conexión, no existe ningún otro tipo de redundancia estructural y puede generar un colapso completo de la estructura. De esta manera, lo que se tiene que observar es el tamaño de la longitud de la fisura respecto del área neta y no del área de la sección gruesa. Ahí se puede pensar en un error si se revisa solamente el cuerpo del elemento y no la zona de conexión. Es de especial importancia entender que la tuerca del posible pasador puede llegar a tapar el origen de las fisuras. De esta manera se le sugiere a los inspectores visuales, cuando se esté haciendo inspección de pasadores o de zonas con grandes cabezas de unión, como la fotografía que ustedes ven ahí, poder identificar en lo posible o centrar la revisión en las zonas cercanas de estas cabezas, porque es posible que la fisura esté por debajo de la misma tuerca, y si se llega a tener por alguna razón algún tipo de arandela, entonces va a quedar más oculto. Entonces, en caso de que se llegue a identificar una fisura que emane de uno de estos elementos, lo que se puede entender es que la fisura no sale del punto donde se está observando, sino desde mucho más adentro, descontando la cabeza de la tuerca que protege el elemento de conexión. Este ejemplo es exactamente similar al anterior. Tenemos un área gruesa y un área neta principal. Entonces se sugiere a los inspectores visuales, siempre en el caso de estos elementos conectados por pasadores, revisar la zona en donde el pasador está en la cercanía, tan ajustado como sea posible, porque en el área gruesa no se van a presentar las fisuras de manera común, sino que las fisuras van a ocurrir en el área neta. Este es un caso interesante en donde existen uno o múltiples planos de conexión a la hora de hacer traslapos longitudinales o a flexión de elementos de acero. Es muy importante identificar primero fisuras en los caminos que se pueden generar por fallas en aletas debido a la inercia, ya que la inercia de estos elementos puede estar muy centrada y muy concentrada en las aletas tanto superiores como inferiores. Esto no quiere decir que no sea importante hacer revisiones en las platinas y en los pernos y en las posibles fisuras que se puedan generar en el alma. Sin embargo, la mayor probabilidad de encontrar fisuras por fatiga en este tipo de conexiones claramente corresponderá a las aletas inferiores, que se pueden someter a flexión, y si estos son elementos de traslapo longitudinales, en el caso de elementos de armadura, pues en ese caso sí es recomendable hacer una revisión completa tanto de las zonas de las aletas como de las zonas del alma, ya que estaríamos sometidos a esfuerzos de tracción principales en la longitud completa del elemento estructural.
De una manera análoga, en esta rúbrica podemos ver identificación de soldaduras longitudinales, sobre todo para platinas de refuerzo o para elementos de arriostramiento de almas o para elementos de continuidad y arriostramiento, por ejemplo, en estructuras de tipo cajón de acero. De esta manera, los elementos longitudinales se van a comparar contra posibles fisuraciones que se generen a lo largo del cordón de soldadura y el máximo o la máxima longitud de soldadura que se va a poder ver afectada por una fisura no debe pasar del 20%. Si esto llega a ocurrir, pues se debe indicar que se está ante un estado crítico extremo, en este caso de presencia de fisuración en una soldadura longitudinal. Y si estamos en un escenario donde existe cambio de el ancho de la aleta y tenemos una zona de transición, claramente esto se hace más importante, ya que es posible que tengamos una concentración de esfuerzos en aleta tanto superior como inferior, especialmente en inferior, como en el caso de las vigas de alma alta, así como se ve en esta fotografía del ejemplo. De esta manera, cuando se vean ese tipo de cambios, casi que es una zona obligada para el inspector visual para ir a revisar. Aquí, de manera similar a la rúbrica anterior, si tenemos fisuras que comprometan hasta un 20% del cordón del depósito transversal, pues estamos haciendo identificaciones de daños severos e inferiores, pero si se llega a pasar del 20%, pues entonces estamos ante una condición extrema, la cual debe ser reportada pues para su posible tratamiento. Cuando se tienen uniones a la misma altura de la aleta de algún elemento en flexión, es muy importante identificar el radio de giro con el que se hace el corte de finalización entre los elementos que se conectan. De esta manera, si el cordón de soldador o del cordón de soldadura perpendicular a la aleta ocurre de manera perpendicular, es posible que tengamos fisuras a fatiga muy cercanas a los 45 grados y tengamos no solamente fisuras en el cordón de soldadura, sino además en la aleta del cordón base, del elemento base donde se está haciendo la unión con el cordón. De esta manera, si nosotros identificamos esto, estamos ante condiciones extremas y se pueden tener condiciones severas, fuertes o leves si esta curvatura, el cambio que existe entre el elemento que une y el elemento unido, tiene radios de giro cada vez más grandes. De esta manera se sugiere al inspector visual llevar lupas, elementos de magnificación para ayudarle al ojo e identificar la fisura más pequeña lo antes posible. Es muy importante para el inspector visual identificar un estado de soldaduras que se llama soldaduras tridimensionales o soldaduras restringidas. No es bueno encontrar en una esquina cordones de soldadura que se unan 3 cordones al tiempo como se encuentran ahí. En una zona donde puedan existir unión de 3 cordones de soldadura, siempre debe existir el espacio del elemento perpendicular para permitir que la soldadura longitudinal cruce y debe utilizarse un detallado estructural de tal manera que las soldaduras perpendiculares que intenten llegar a la soldadura longitudinal pues lo hagan de una manera arrestada al menos 1 pulgada antes de llegar. En el momento en el que ustedes identifiquen en alguna esquina, en algún punto de conexión del puente, 3 soldaduras que lleguen al mismo punto, muchísimo cuidado porque estamos ante una zona de altísima probabilidad de arranque de fisuras por fatiga. De esta manera, lo que debe hacer el inspector visual al llegar a una zona donde identifique 3 cordones de soldadura mutuamente perpendiculares unidos, pues es utilizar elementos de magnificación como una lupa o como un microscopio portátil para poder identificar fisuras a 45 grados en cualquiera de los planos que unen estas soldaduras. Obviamente los casos extremos se identifican cuando no solamente alguno de los 3 cordones de soldadura que se unen tiene un 20% de longitud afectada por soldadura, sino
que además al mismo tiempo se pueden identificar fisuras en alguna de las platinas en ángulos cercanos a los 45 grados. En este caso, entonces, estaríamos ante casos extremos de fatiga por fractura inducida por restricción en soldaduras tridimensionales. Finalmente comenzamos la tercera parte, que son los ejemplos prácticos utilizando las rúbricas que se han presentado hasta el momento. El primer puente de referencia para estos ejemplos prácticos es el puente Ramón Nonato Pérez. Esta identificación se hizo a través de inspección visual en el año 2020 y el primer elemento encontrado corresponde a una zona de conexión del cordón inferior de este puente. Como se puede ver en el círculo amarillo, se identifica un cordón de soldadura longitudinal y también se identifica una fisuración al cortado izquierdo que tiene la misma longitud del cordón de soldadura. Adicionalmente, el hecho que el cordón de soldadura presente una coloración oscura de color café, pues nos muestra que existen elementos de oxidación y de corrosión al interior de esta soldadura. De esta manera, la descripción que uno se puede o que con la que puede resumir lo que encuentra en el campo es pues una fatiga en soldadura y corrosión presentes. Ahora bien, en el mismo puente, pero en el elemento del cordón inferior, se han identificado unas marcas de corrosión bastante fuertes en la platina superior del cordón inferior. Como se puede ver en la zona donde está el óvalo amarillo, se han identificado pérdidas bastante grandes de la sección transversal, las cuales al tomar un pedazo pues le ayudan al inspector a estimar la cantidad de acero que se ha perdido por presencia de corrosión en milímetros y compararla contra el espesor teórico que se supone debe tener esta platina. Así pues, cuando se utiliza la rúbrica para elementos estructurales de armadura, se puede identificar que ya existe una pérdida aproximada del 10% del calibre de la lámina que compone la sección transversal. Estamos ante un caso severo de corrosión en el elemento longitudinal. De esta manera, la calificación que se le puede dar a este elemento en particular es 4. De esta manera, cuando se utiliza la rúbrica para elementos estructurales en flexión de viga, pues se puede identificar que la pérdida de la sección transversal, en el caso de la aleta inferior, que se ha estimado inferior al 15%, pero mayor al 10%, pues le da una categoría de daño fuerte. En este caso, el número que se le podría asignar es correspondiente a 3. Si se analiza primero el fenómeno de la pérdida de remaches utilizando la rúbrica de pérdida o desgaste de elementos de conexiones,
pues se puede identificar que solamente se ha perdido 1/8 de los pernos. Esto corresponde a un 12% aproximadamente de pérdida de los elementos de conexión acortante. Y debido a esto, pues puede asignarle la categoría de daño leve, ya que pues solamente se ha perdido uno y los otros aparentemente están en buen estado y están conectados. Sin embargo, si se analiza el hecho de que tenemos presencia de oxidación y corrosión en forma de pitting en más de un 50-60% del área de la aleta de ese elemento que está conectado, pues utilizando la rúbrica de corrosión en elementos estructurales secundarios, pues se le puede dar una calificación de severo, justo porque tal cual como dice la rúbrica, cuando está afectado entre el 40 al 50% de la superficie del elemento con pérdida de sección transversal, lo podemos utilizar. Vale la pena recordar que el pitting, que es un proceso de corrosión que ocurre de manera puntual en forma de círculos, pequeños círculos hacia el interior, también es una pérdida de sección transversal y hace una debilidad, digamos, debilita el elemento estructural de la misma manera que si hubiese una pérdida de sección transversal por delaminación por corrosión. El último ejemplo es el arco del puente Unete, también cuya revisión de inspección visual se hizo en el año 2020. En la viga longitudinal, justo en el punto donde se genera el elemento de arrastramiento del alma y donde también coincide con el eje de entrega de uno de los pendolones, se ha identificado un cambio de pintura y una concentración de oxidación bastante elevada. Lo cual es interesante porque para el puente Unete no debería pasar algo tan localizado debido a que el acero es de tipo corte. Esto quiere decir que tiene una alta resistencia a eventos atmosféricos de presencia de humedad. Sin embargo, sea cual sea la causa, existe una degradación bastante evidente. Con el uso de un microscopio óptico portátil y con una lupa, se pudo identificar fisuras de corrosión en la zona en donde se ve el círculo amarillo y entonces tenemos una presencia de oxidación en una zona de la aleta, incluyendo el alma, incluyendo el atiesador del puente Unete y que ya está degenerando el material. Si se utiliza la rúbrica para grietas por corrosión, debido a que se pudo estimar la fisura inferior a 0.4 milímetros, pues podemos estar hablando de un daño fuerte. Adicionalmente, el hecho de que solamente una zona en particular, de una manera puntual de la aleta y del alma, estén afectadas por este fenómeno de oxidación y de posible corrosión que ya tiene efectos avanzados y que se pudieron ver en la fotografía, pues nos permite caracterizar el daño como fuerte. No es severo porque no es la totalidad, no es el 50% de la sección transversal la que está afectada y obviamente, claro, no es un daño extremo, no vemos fisuras visibles en ninguno de los elementos. La fisura tuvo que verse con un elemento de magnificación, lo cual nos permite decir que aunque hay fisuras, no son de un tamaño elevado, no es un tamaño grande. Si se hace lo anterior para un puente bajo estudio, se puede terminar con una serie de rúbricas que nos van a ayudar a identificar las zonas débiles en el puente, las zonas que están en buen estado y claramente las zonas a las cuales se les debe prestar mayor atención porque se están hablando de casos extremos, los cuales eventualmente pueden degenerar en un colapso parcial o total de la estructura. Muchas gracias.